Diana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos aquí en América. Te saludan Carlos y Diego. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente en estas condiciones nuevamente que cada tanto aparecen casos que no son aislados, pero por esta cultura del silencio que muy bien nos enseñó la dictadura, es que solamente podemos hablar por breve tiempo y después volvemos al silencio. Eso es lo más increíble de todo esto, Diana, porque generalmente ocurre esto de que conocemos denuncias de maltrato, de tratos inhumanos en la academia militar, pero después pasa el tiempo, nos olvidamos, vuelven a aparecer otras denuncias. Institucionalmente, digo, Diana, y quiero empezar por ahí, ¿cuál es el abordaje que vemos que hace el Estado cuando saben perfectamente qué es lo que ocurre en estas academias? Creo que podemos poner en contexto citando algunas cifras que me parecen muy reveladoras. Entre el 89, o sea, ya cayendo la dictadura, digo cayendo porque empezó en los últimos meses, hasta el 2012, una investigación encontró 147 casos de niños, en algunos casos adolescentes y jóvenes que fallecieron bajo custodia de las Fuerzas Armadas. La Asociación de Familiares incluso identifica una cifra mayor, 153, de los cuales solamente en 8 de ellos se encontró algún grado de responsabilidad y sanciones, por cierto, menores. En el resto, y ahí ya respondiendo a tu pregunta, lo que marca es la impunidad, justamente por este encubrimiento, por esta cultura institucional, que lo que hace es, de entrada, con un ánimo corporativo, es salir a cubrir todo lo que pudo haber ocurrido. Muchas veces ni siquiera tienen la certeza de lo que ocurrió, pero como nos mostraban en la conferencia de prensa reciente, lo que hacen es simplemente salir a justificar, ¿verdad? Y a inventar una serie de circunstancias tratando de quebrar a la víctima, donde le acusan de hechos, donde resulta que su salud mental está quebrada, su familia es un problema. O sea, esto es de manual lo que hacen las fuerzas militares. Sí, me preocupa un poco esta cifra que compartís con nosotros, Diana, de 147 casos de niños, adolescentes que fallecieron en manos de las Fuerzas Armadas o en cuidado de las Fuerzas Armadas. Solo 8 casos llegaron a juicio, o sea, sancionando a los responsables. ¿Entendí bien? Es así como es así mismo. De hecho, nosotros tenemos casos que llegaron al sistema interamericano de derechos humanos justamente porque a nivel interno no es posible obtener de parte de justicia policial ni de la Fiscalía de Derechos Humanos investigaciones efectivas, como por ejemplo en el caso de Ariel Noguera. Él era el hijo de María Noguera, una gran luchadora de la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar, que lamentablemente falleció el año pasado, y su hijo, por ejemplo, que muere estando cumpliendo el servicio militar, que ella misma promovió que su hijo, porque es una cuestión que lo tenemos muy arraigado, sí. Pero resulta que él muere en algunas extrañas circunstancias no esclarecidas, que ese es el siguiente problema que al Estado paraguayo le reclaman los organismos internacionales. No investiga deliberadamente. Entonces, suponiendo que fue por causas no atribuibles, digamos, a malos tratos o a trato o a ejercicios que terminaron, digamos, generando su muerte, nunca lo vamos a saber, porque tenemos un ministerio público que se ocupa con mayor fuerza de encubrir, de no investigar. Entonces, por eso termina el Estado paraguayo sancionado en el caso me refiero a este de Ariel Noguera, que es una sentencia reciente del 2020. Me gustaría compartirles después, porque tenemos que recordar y mirar por qué esto es sistemático, no solamente quedarnos en el detalle de lo que pasa ahora, sino mirar de manera estructural, ¿verdad? Diana, te saluda Diego Martínez. Ya estabas hablando, pero te quiero pedir que puedas enfatizar un poco más con algunos detalles. En el caso de este joven que quedó afectado psicológicamente, que lo golpearon físicamente, que fue expulsado, sé que es una justicia militar y querría entrar contigo en este caso en particular para otros que eventualmente, ojalá no, pero si pasasen, ¿qué pueden hacer? Si sos expulsado, ¿tenés o no esa oportunidad de apelar, insistir y volver a esa institución? De hecho, hablando de este caso particular que está ocurriendo ahora, justamente
como ya había, digamos, un rumor de que ya estaba él llegando a su límite, porque ¿qué es lo que pasa con los cadetes muchas veces? Estas prácticas están tan naturalizadas porque forjan el espíritu y son parte de la rigurosidad de la formación que muchas veces terminan de algún modo aceptándolo y obviamente en el camino se van dañando su salud mental, su salud física y después lo que pasa es que repiten con los más nuevos cuando ellos son más antiguos. Sí. Pero llega un momento en que todo ser humano termina por explotar y veían que este chico iba por ese camino, entonces con otro más. Entonces lo que se arma es una suerte de un evento donde supuestamente ya el padre estuvo relatando y donde supuestamente hubo un hurto. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Directamente labran un acta y en esa acta dicen que lo expulsan por esta razón, ¿verdad? Sin ningún sumario previo, nada, la citan a la madre, la maltratan y le retiran. Ahora que surge todo este ruido, y pongo esto en contexto para contestar tu pregunta, le llega una notificación de la justicia militar citando lo que tiene que aparecer con uniforme el día lunes para brindar su testimonio en el marco del sumario. Pero a él ya lo sancionaron, a él ya lo expulsaron. Claro. O sea, para que vean el nivel de incoherencia. Y por supuesto que las arbitrariedades no tenemos que seguir tolerando. Y si un segundito voy a conectar mi computadora, disculpe. Sí, no, por favor. Estamos con Diana Vargas, abogada, conversando para América este detalle importante. Y vos sabés que, Diego, lo que ella está diciendo es fundamental porque aquí el abordaje tiene que ser diferente o vamos a llegar de vuelta a olvidarnos de los casos. ¿Por qué es que esto es sistemático? Es lo que plantea Diana. Sí. Y una de las variables que cita con datos oficiales es que esto es sistemático por la impunidad que reciben los casos. Por eso es bueno que este caso sea como una especie de bandera para otros y que no termine en el olvido. Estamos de vuelta contigo, Diana. Sí, ahí está. Disculpen. No, si querés, para cerrar esa pregunta, tengo una última. Sí, simplemente le decía que de hecho existe un debido proceso para antes de aplicar cualquier sanción en cualquier ámbito. Entonces no pueden ser tomadas estas medidas arbitrarias como la expulsión sin que previamente haya habido un proceso, a pesar de que lo vienen haciendo y es importante que sepan que pueden recurrir, que para eso hay instancias, que es importante que se asesoren, que se acerquen a instituciones, personas que pueden en ese marco acompañarlos en esas acciones que no son fáciles. En el caso de esta familia, yo les preguntaba ayer qué quieren y ellos decían, solo queremos que vuelva. Ahora le tenemos vivo, quebrado, pero vivo. No sabemos si vuelve, si un día nos van a entregar su cuerpo y nos van a decir que se suicidó. Imagino. Y yo, o sea, me sigue dando piel de gallina cuando me dicen esas cosas porque he hablado con muchas madres que efectivamente les entregaron el cuerpo de sus hijos. Recordarán El Cadete Amarilla. Sí, El Cadete Amarilla es una película que retrata también, su madre murió hace poco. O sea, esta historia es de nunca acabar y siempre la nota es el encubrimiento y la impunidad. Una última de mi parte, Diana. A nivel internacional, Paraguay en materia de derechos humanos, por casos específicamente de los que surgieron en los cuarteles, en las academias, etcétera, etcétera, ¿tenés algún reporte? ¿Cómo estamos? De hecho, la mayor cantidad nosotros tenemos sentencias en la Corte Interamericana y donde por hechos que más llegamos es justamente por ocurridos en el ámbito de los cuarteles. Llegamos, al sistema interamericano, en algunos casos se quedó ante la comisión porque ahí el Estado, ante la Comisión Interamericana hay una posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa, para eso requiere que el Estado asuma su responsabilidad en esos hechos. Y resulta que en varios de ellos el Estado tuvo que asumir porque no había vuelta a quedar, porque era evidente su responsabilidad y a partir de eso se comprometió a tomar medidas como los cambios legislativos, la inclusión de derechos humanos en la malla, etcétera. Y en otros tenemos sentencias, como Gerardo Vargas Areco, que era un adolescente de Villarrica, que llegó tarde supuestamente, cuando volvió de su receso de Navidad y bueno, termina con una bala en la cabeza. Qué terrible. Diana, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería despedirte sin, si me permitís, este breve instructivo también para los padres. ¿Qué señales hay que tener en cuenta? ¿Cómo debe ser el abordaje con toda esta cultura de silencio que también existe, donde muchas veces no se comparte con la familia incluso qué es lo que está pasando en el cuartel?
¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los padres? Me gustaría cerrar con eso, por favor, esta charla. Sí, en primer lugar, yo creo que es importante, incluso antes que ingrese a la academia o durante, tener un diálogo cercano y partir de la premisa de yo te voy a creer, porque eso es demasiado importante cuando un chico o un adolescente, un joven, se siente en un estado de vulnerabilidad y que no tiene además el hábito de conversar mucho en las familias, porque hay que decir que lastimosamente muchas veces las familias no generan, digamos, ese espacio de conversación, de contención. Entonces hay demasiadas familias que tuvieron que retirar los cuerpos de sus hijos y nunca saber qué pasó, así que tengamos muy en cuenta que por un lado habilitar el diálogo, partir de la premisa yo te voy a creer y que eso esté súper claro. Y sobre todo estar muy alerta, como decía ayer, a los cambios de estados de ánimo. Porque muchas veces estos chicos se van rompiendo por dentro, terminan silenciados, porque esa es parte de la cultura del código de silencio que les enseñan. Que además hay otra cuestión que tiene que ver con las masculinidades también, ¿verdad? Y eso pasa mucho en que no se animan a contar, que ya no tienen fuerzas para seguir, porque resulta que ahí entra en entredicho si es varón su masculinidad y si es mujer su salud mental. Y eso vimos muy bien en estos días. Entonces hay que estar muy alertas como padres y orientarles, acompañarles. Es muy importante la salud mental y que tengan esa seguridad de que van a ser justamente escuchados, pero como decía, alerta a los cambios, porque no siempre van a hablar. Muy bien. Diana Vargas, muchísimas gracias por esta charla tan tempranito, muy amable. Dale, un gusto, hasta luego.